Tenemos una invitada hoy muy, muy, muy especial, ¿de acuerdo? Que es Celeste León Moreno, trabajadora social, que no tenía otra cosa que hacer y se puso a escribir y ha hecho una tesis, ¿no? Es maravillosa, la violencia y la victimización escolar, el rol del perdón y la venganza. O sea, yo creo que ya el título nos da para estar aquí 3 días hablando de todo este tema, ¿de acuerdo? Que es fantástico. Yo ya me conocéis mucho, para los que entráis nuevos también me presento, soy Luis Aretio, soy psicólogo, especializado en infantil, pero bueno, ya sabemos que las personas entre 0 y 99 años somos niños y cuando vamos creciendo somos niños más grandes, para decir que no dejamos de ser niños nunca. Trabajo mucho con adolescentes, trabajo muchísimo con adolescentes, drogodependencia, ¿vale? Y bueno, pues, imaginaos la experiencia que me ha dado a mí todo esto, el tener esa conexión tan fuerte de intoxicación, de consumo, de drogas, ¿vale? Y bueno, creo que el tema que nos vamos a plantear hoy es un poco algo muy importante y que tenemos esa cultura todavía un poquito oxidada de acercarnos a los demás desde una cultura todavía un poquito oxidada de acercarnos a los demás desde una perspectiva quizás más humilde y de aprender un poquito a restaurar, porque yo creo que si hay algo que resume el perdón es la restauración, ¿no? O sea, es decir, volver un poco a cerrar una puerta para abrir nuevas puertas, ¿vale? Entonces yo pues perdonar es de valientes, que es un poco el lema de lo que pretendemos hoy. Y antes de empezar, me gusta mucho también trabajar desde el principio con lo que son los orígenes de cada concepto, de cada palabra, ¿de acuerdo? Perdonar tiene una raíz latina, se divide en dos, ¿vale? Que es dar, es una forma activa de dar, y donar es dar, es regalar, o sea, es decir, yo creo que también un poco esa etimología resume muy bien todo esto que pretendemos, ¿no? O sea, es decir, es un poco entregarme al otro y entregar a los demás, ¿de acuerdo? Entonces sí que me gustaría que Celeste se presentara también un poquito así, que un poquito más extensa, ¿vale? Con su currículum, con un poco su hacer, y que nos planteara un poco la introducción del tema, sería extraordinario para todos. Celeste. Bueno, pues yo aprovecho. Lo primero de sí, creo que, no sé si lo has dicho bien, pero si no mi colectivo no me lo perdona, que soy educadora social, porque si Educadora mi colectivo social. me está escuchando y no me lo perdona, luego me tirará las orejas. Y bueno, aprovecho la oportunidad de la tesis, esta cosita que hay aquí. Y posiblemente hay muchos adolescentes que ahora estén escuchando y se sienten identificados porque han colaborado a hacerla, respondiendo a muchas cosas raras. Entonces, animo a que luego me pregunte y aproveche que está con nosotros para hacernos preguntas, porque ahora le toca a ellos hacer preguntas. Entonces yo, cuando Cosette y Isabel pensaron en esto, pues pensé, bueno, ¿cómo lo podíamos hacer de una forma práctica y demás? Y pensé, es una pena que no he pensado en la diapositiva efecto espejo, pero bueno, aquí lo que viene a decir, luego paso la foto, porque le iba a pasar por el Instagram, pero no funciona muy bien, entonces luego las paso. Que era un buen momento para hablar del perdón en el confinamiento, porque es bueno perdonar, porque perdonar es de valientes. Y quería empezar un poco abriendo el tema contigo con una frase sobre el perdón. Entonces, si os parece bien, os voy a leer una frase y ya empezamos. ¿Vale? Perfecto. Esperemos que no se corte porque ahora vamos a un momento profundo. Entonces, os pediría a los que nos estáis escuchando, a Luis y a mí, que cerrarais los ojos desde vuestra casa y escucharéis esta frase. Y así abrimos este conversatorio. Entonces dice así como: el perdón es un regalo silencioso que dejas en el umbral de la puerta de aquellos que te han hecho daño. Algunos nunca abren la puerta para recibirlo. Sin embargo, a quienes sí lo hacen, les ofrecen la segunda oportunidad de una vida hermosa. Cuando perdonas, te das a ti mismo la segunda oportunidad de esa vida hermosa, sea cual sea la decisión del otro. Esta es una frase de Henry, de una de las autoras que lleva mucho tiempo investigando sobre el perdón. Y ahora estoy a vuestra disposición, la de Luis. Genial, genial. Yo quería empezar por el principio, que creo que es lo que corresponde, ¿de acuerdo? Que nos dejes desde tu perspectiva, que en la profundidad de donde has llegado tú con todo esto, qué es y qué no es perdonar. O sea, es decir, que un poco nos situemos también un poco
y acotemos el término, ¿no? O sea, es decir, qué es y qué no es perdonar. Vale, eso es fundamental, sobre todo para ellos que no están escuchando. Claro. Vale, pues ellos, los adolescentes, cuando hemos ido a las clases, pues le planteábamos por qué perdonaban, por qué elegían perdonar o por qué elegían la venganza. Entonces, muchas de las preguntas que nos hacían, bueno, se le dice, pero si yo perdono, significa que estoy olvidando, significa que estoy justificando el daño que me hacen. ¿Qué significa para mí perdonar? ¿Eso es bueno, eso es malo? Porque claro, si yo perdono, es como si a mí nadie me hubiera hecho daño y eso quién me lo reconoce, ¿vale? Pues una de las diapositivas o de las fotos que también pasaré ahora para que todo el mundo lo tenga como para una idea clara. Y aquí no se ve bien, pero esto es lo que voy a pasar para que luego lo tengáis. Esto es como un cuadro de qué no implica perdonar y qué sí implica. Vale. Ajá. Entonces, ¿qué es y qué no es perdonar? Pues perdonar, lo primero, perdonar no implica excusar, consentir, justificar. ¿Qué significa eso? Vale, pues si a mí me han hecho daño, no significa que el hecho de que yo perdone, significa que está justificado el daño o el dolor que a mí me han hecho. Tampoco significa absolver, eso sería un término legal que aquí no vamos a entrar, pero bueno, tampoco significaría eso. No conlleva necesariamente una reconciliación. Esto es muy importante porque al adolescente, el hecho de que tú perdones a alguien no significa que tú tengas que ser necesariamente su amigo. Tú posiblemente decidas no tener una relación con esa persona porque esa relación te puede causar daño o porque no quieras. Entonces, perdonar no significa necesariamente la reconciliación. Ojo, si el perdón es con uno mismo, obligatoriamente sí conlleva una reconciliación con uno mismo, porque si no, no habría perdón, si no te reconcilias con uno mismo. Tampoco significa desmentir o rechazar, o tampoco implica olvidar, ¿vale? Lo que sí implica, ¿qué sería? Pues una reducción de los pensamientos, de las emociones, del enfado, de la venganza hacia la persona que nos hace daño. Es decir, que yo en lugar de sentir pues una venganza, un remordimiento o un enfado hacia una persona, cambio esas emociones por algo más positivo, ¿vale? Entonces se incrementa algo más positivo en lugar de algo negativo. En lugar de elegir la venganza, es como que elijo eso, elijo el perdón y dejar pasar esa piedra que tenemos ahí que nos hace daño. Y como muy bien dices, una cosa que quizás nos cuesta mucho a las personas y que con la que yo me enfrento mucho en mi trabajo diario en la consulta, es ese acto de perdonarnos a nosotros mismos, ¿de acuerdo? O sea, es decir, cómo se conecta esa actitud del presente con ese pasado? O sea, es decir, cómo se puede gestionar de la persona, hasta dónde se mantiene latente también esa tensión de un error o de algo que hemos cometido y una decisión inadecuada, o sea, es decir, no hacer las cosas bien en el sentido, o que no nos haya salido bien y no nos lo perdonamos, o sea, es decir, ¿cómo se gestiona un poco a nivel de emociones y a nivel sobre todo de la relación con uno mismo? ¿Cómo dirías tú que se puede vivir esa emoción? A ver, el perdón con uno mismo es uno de los perdones más complejos y más difíciles. De hecho, algunos Por eso la pregunta. sienten o piensan que sería el más difícil de lograr. Entonces, si tú logras eso, es como que te entrenas para que los niños lo entiendan los adolescentes, como que haces un entrenamiento a todos los perdones, porque es como el más complejo, porque a veces somos muy nosotros mismos, pero para que ellos lo entiendan, tienen que diferenciar, y lo tengo aquí como esto, como algo para que no se me olvide. Sería como una pregunta de, ¿tenemos que perdonarnos un daño cuando no ha sido intencional? ¿Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos cuando hemos hecho un daño que no ha sido intencional? Por ejemplo, pues un ejemplo, no sé, me peleo con mi hermano, y se cae de la silla y se hace mucho daño. Y no sé, eso implicaría pues un conflicto, que pase algo. Quizás no ha sido eso una intención como tal. Entonces, muchas veces los niños, sobre todo las niñas, se sienten muy culpables. Y entonces es importante, y tú eso lo verás muy bien en la clínica, que hay que diferenciar que, claro, en ese caso, si no ha habido una intención,
no es necesario el autoperdón. ¿Por qué? Porque no ha habido una culpabilidad, una responsabilidad en sí. Entonces es realmente complejo. Y lo que sí es muy importante tener en cuenta con el autoperdón es que sí, sí, ahí sí implica necesariamente una reconciliación, porque la reconciliación con uno mismo, al contrario de que cuando perdonamos a un amigo, pues yo sí, o un amigo o algún compañero de clase, ¿no? Pues un compañero de clase me ha hecho daño, se ha metido conmigo, o ha subido una foto al Instagram, o se ha burlado de mí, pues ahí no tengo por qué reconciliarme. Ahora, si yo he hecho algo que creo que no lo debía haber hecho, o he tenido un conflicto grande con mis padres y creo que he tenido responsabilidad y que les he dañado, aparte de pedirle perdón a mis padres y de que ellos me perdonen, posiblemente necesite sanar yo mi herida. Pero eso necesita necesariamente una reconciliación con mi padre. No sé si me... Yo creo, sí, perfectamente. Yo creo que hay un factor aquí muy importante que debemos aclarar también, que no es fácil también, como tú dices, cuando se refiere uno a sí mismo y también a los demás, ¿de acuerdo? Que es la racionalización, que es un mecanismo de defensa que nos va a llevar muchas veces a chocar quizás con la emoción. O sea, es decir, vamos a intentar, se puede decir que la racionalización en psicología es como la justificación. Es decir, yo doy y busco una justificación donde más o menos me pueda servir y durante un tiempo eso va a quedar ahí colocado. Es decir, tanto hacia mí mismo como hacia los demás, puedo conectar con ese mecanismo de defensa, pero sin embargo no es real. Sin embargo, es simplemente como un pequeño parche que se queda ahí adherido a las circunstancias y que me permite a mí, bueno, pues sentir cierto alivio, ¿no? Entonces, ¿cómo se diferencia quizás un poco, o cómo podemos llegar a conectar con lo que sería el perdón de boquilla, por así decirlo, ¿no? Que sería la racionalización de decir, bueno, pues sé que tengo que pedir perdón, pero no hay una reconciliación interna, no hay una búsqueda de conectar con esa emoción del perdón y cómo un poco saber un poco diferenciar lo que es la racionalización de lo que es el hecho de pedir perdón de forma sincera. ¿Cómo se conecta? Vale. ¿Cómo crees tú que se puede conectar eso? Aquí voy a aprovechar y hablo de dos cosas. Uno, cuando sería lo que tú dices, un falso perdón, o cuando continuamente nos piden perdón pero nos hacen daño y hay personas que pasan la línea roja y si no ponemos un stop o frenamos incluso con nosotros mismos, nos puede hacer daño y no nos llevaría a protegernos y pasaríamos de algo positivo a algo incluso que nos perjudica, a los propios pasos del perdón o el compromiso de no volver a hacer daño, o a nosotros mismos, no volver a hacernos ese daño. Entonces, pero ahí las personas somos muy torpes. Eso de tropezamos 2 y 3 y 4 veces con la misma piedra. O sea, hay que mucho cuidado en el sentido de muchas veces de hasta dónde aprendemos de nuestros errores. También puedo conectarlo con todo esto, ¿no? Es complicado también, ¿no? en el caso de cuando nos hacen daño una y otra vez, lo ideal sería pedir, o sea, pedir a O nosotros mismos, Celeste, o nosotros mismos. nosotros mismos. En el caso de cuando nos hace daño a otra persona, lo ideal sería pedir algo a cambio para perdonar. ¿Por qué? Porque estás transgrediendo continuamente, te están haciendo daño continuamente. Entonces pasa una línea roja que sí hay que frenarlo de alguna forma, porque ahí hay que proteger. Y entonces a todos los adolescentes que nos están escuchando, pues yo diría que no basta con perdonar y ya está, depende de los casos, porque claro, si a mí un compañero me pide perdón, pero al día siguiente continúa y ya y el otro día y otro día y otro día, No hay una interiorización, no hay, claro. esto tampoco se trata de eso, porque entonces el hecho de que algo se pase de ser bueno pasaría a ser malo, porque tú no te proteges. Es decir, tiene que haber entonces una consecuencia. ¿Cómo con unas consecuencias? Una consecuencia cuando alguien me agrede a mí para que yo le perdone, tiene que haber una consecuencia, una compensación. Es que depende del grado, porque estaría el término de si a mí depende de grado, por ejemplo, a ver cómo, por ejemplo, si es un caso de malos tratos, pues posiblemente Por ejemplo. esa persona
necesite una restauración, además de el hecho de la justicia, etcétera. Entonces, no podemos comparar ese caso con un caso de, por ejemplo, pues yo he llegado tarde he quedado con mi amiga y he llegado tarde, pero para ella ha sido un conflicto porque ha tenido un problema con sus padres, porque además le ha pasado una serie de cosas, pues ahí posiblemente esa persona le sea suficiente con que yo le pida perdón, me justifique, le diga el porqué, le diga, mira, yo esto no lo voy a hacer más, sé que para ti ha tenido una consecuencia y no lo voy a hacer más. Entonces, consecuencia como tal, ya he pedido perdón y me he disculpado. Ahora, en otros casos más graves, pues posiblemente no es que tenga que haberlo, es que debería de haberlo, porque la justicia como tal lo requiere así, si no, no te Claro. daría, no ¿Y te daría. cuáles son los procesos, perdón, cuáles son los procesos del perdón? ¿Cómo encontrar ahí cuál es cuando una persona no quiere perdonar o siente que no va a perdonar al otro o a uno mismo, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo dirías tú que has profundizado en todo esto, cómo se produce ese proceso? Desde la negación hasta que yo doy el paso de o bien perdonar a mí mismo o bien perdonar a los demás? ¿Cómo sería un poco, qué mecanismos o cuáles son los pasos? Esa pregunta es bastante bonita porque cada persona tiene un modo y no existe un perdón perfecto, cada persona tiene un tiempo. De hecho, hay algunas personas que dicen que de repente sufrieron como una especie de un perdón instantáneo a lo largo de su vida, personas que han sido víctimas de malos tratos graves, de abusos graves, y es como que la otra persona le pidió perdón y sufrieron como una especie de perdón instantáneo. Hay como ejemplos que, si puedo tener la ocasión de poner aquí ejemplos de historias de referentes. Pero claro, cada persona tiene un proceso y tiene que trabajar. somos seres imperfectos y como tal el perdón no es perfecto en sí. Entonces, sí hay como unas claves que posiblemente, por ejemplo, una sería la predisposición a perdonar. Si nosotros no tenemos el hecho de querer perdonar, evidentemente no se va a efectuar eso. Sí voy a mirar un poco esto y lo vamos a ver. El camino hacia el perdón, yo lo he llamado así. Exacto, sí, un poco cómo Y llegar hay algo muy o cómo poder un poco orientar a todas estas personas que nos están viendo, sobre todo adolescentes, ¿no? De cuáles son las fases o cómo poder un poco acercarnos un poco a tocar esa emoción, ¿no? Mira, lo primero, y te va a gustar, es que antes de nada es muy importante que nos protejamos nosotros mismos. Es decir, Ajá. si a ti el hecho de pedir perdón o de perdonar o incluso de autoperdonarte te está dañando, aléjate de eso o incluso pide ayuda profesional. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es tu momento y antes tienes que trabajar una serie de cosas o dejar de pasar un tiempo o etcétera. Entonces, eso es lo primero. Primero hay que protegerse a uno mismo, coger ese flotador de la autoestima, de quererse a uno mismo y primero eso. Si no, de ahí no pueden, si no con eso no se puede empezar. Porque nos pondría en una situación que todos lo dejaríamos pasar, etcétera. Entonces, si tú te estás viendo que no estás preparado, a lo mejor hay que pedir ayuda profesional y no puedes empezarlo. Segundo, una de los componentes sería pues la empatía hacia la otra persona y hacia uno mismo. Es decir, ¿qué quiere decir la empatía? La empatía va un poco unida al altruismo, es decir, recordar las veces que o tú has perdonado en el hecho de sentir, yo no puedo perdonarme a mí mismo. Pues recuerda las veces que tú has perdonado a otro. Yo no puedo perdonar a los demás. Recuerda las veces que te han perdonado a ti. Entonces, Sí, claro. esos encajes y la cosa va fluyendo. Otra cosa muy importante es la paciencia. ¿Por qué? Porque no hay perdón perfecto. Yo no puedo pasar de todo a la nada. Posiblemente algo me ha hecho muchísimo daño y mañana no puedo estar súper perfecto, estar tranquilo. Lo que sí dicen las autoras que es bastante complicado encontrarse a personas que de repente ya tengan un perdón. Eso es lo más extraño. Y, y nada, y en definitiva que es algo que requiere mucha valentía y realmente es complicado.
Claro, pero ¿cómo un poco, para esas personas que quizás les cuesta más perdonar, ¿no? O un poco aceptar, o aceptar disculpas, ¿no? O sea, decir muchas veces y que al final la emoción que predomina es el rencor, ¿no? O sea, decir, no elimino, no puedo restaurar, no puedo hacer una devolución, no puedo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué procesos le puede recomendar a la persona que tenga esa dificultad en la actualidad, actualmente, de no poder dar ese paso de decir, porque claro, la empatía tiene también una doble lectura, Celeste, y es que yo por un lado puedo casi que justificar al agresor, ¿vale? Por decir, bueno, pues esa persona evidentemente ha sido criada o ha sido educada en unos ambientes quizás también de violencia, también de agresión, o ha recibido tanta agresión que no tiene otro mecanismo que es el de devolverla, ¿no? O sea, está siempre constantemente agrediendo. Entonces, por un lado, yo puedo empatizar con el agresor y puedo empatizar con otra persona que necesito también que yo le perdone. Pero ¿hasta qué punto puede ser peligroso justificar al agresor para decir, bueno, es que claro, es que el chaval, pues bueno, pues o este amigo mío, bueno, como en su casa tiene muchos problemas, resulta que me pega a mí todos los días. O como no tiene límites, o como no tiene, sus padres no le prestan atención, pues bueno, pues va un poco de, ¿vale? O usa la agresión, como muchas veces en los casos de acoso escolar, de bullying, usa la agresión pues simplemente para tener un prestigio social, para tener un poco a todos sus seguidores, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde yo puedo llegar a entender o hasta dónde es útil desde la empatía pararme a saber todo esto del otro y hasta dónde me sirve a mí eso o me puede quizás un poco dificultar el elaborar todo ese duelo? Te comprendo lo que quieres decir. De hecho, una de las cosas importantes de resaltar aquí es que también es legítimo el hecho de que tú decidas no perdonar a alguien. Eso también es importante. Tampoco es un diablo Claro. que no quiera perdonar a alguien. Sí es cierto que está muy comprobado que el hecho de perdonarte o pedir perdón, te libera. Son unas piedras en la mochila que tú llevas que te liberan, pero el perdón no se trata en absoluto de justificar ni de olvidar, porque de hecho el ser humano traemos algo que es la memoria y es Uh-huh. imposible que queramos olvidar, no vamos a poder olvidarlo. Llámalo vivencia, llámalo memoria. Sigue un segundito, por favor. ¿Tengo un problema? Perdón, que estoy aquí de vuelta. Vale. ¿Y qué recibe quien perdona? ¿Quién perdona? ¿Quién perdona? ¿Qué recibe? Pues, Porque quien es perdonado es evidente, ¿no? Recibe el permiso para continuar, para un poco, pero ¿y quien perdona qué recibe? un momento, es que cosete me... ¿Me está preguntando? Uy, ya estamos. Problemas. Capacidad de perdonar. Ah, sí, sí, Me ahora había sí. escrito, ¿qué me había escrito? Cosete. Vale, ¿quién perdona? Pues mira, quien perdona recibe algo que sería, recibe una segunda oportunidad y está comprobado que dice uno de los autores más importantes de la psicología positiva, que tú lo conoces muy bien, que es Lehmann, que Hombre. esto de que quien perdona reciba que alguien lo está perdonando es como que ve la vida desde otro punto de vista, se encuentra con algo que no posiblemente ni esperaba, ve la vida de otra forma, recibe la esperanza, recibe la compasión, la bondad de otra persona y recibe pues todos esos beneficios positivos con esa fortaleza, esos valores. ¿Y por qué nos cuesta tanto muchas veces eso, ¿no? O sea, es decir, de dar ese paso de facilitar el perdón a quien nos está agrediendo. ¿Por qué nos cuesta tanto a las personas un poco reconciliarnos con quien nos ha hecho daño? ¿Cuál es el mecanismo? Pues porque lo vemos en todos lados. Nosotros vemos los medios de comunicación y cuántas veces vemos que cuando se equivocan, ahora mismo, con el tema del COVID, el político que sea, la política que sea, cuando han salido a pedir perdón, es muy difícil encontrarte a alguien que diga, mira, disculpa, me he equivocado, lo siento, lo quiero reparar así. No, nuestros padres.
Es muy complejo. El hecho de, yo no, cuando he hablado con las familias y demás, introducir el tema del perdón es como, ¿cómo? Yo tengo que pedirle perdón a mi hija, pero si yo soy la autoridad. Mejor es que, yo lo hago a diario, cada vez que me equivoco. O sea, me parece que lo más sano me parece que es un poco. ¿Tú crees que tiene que estar conectado quizás con que la persona que necesita o que pide perdón está conectado quizás con, o lo puede interpretar como algo vulnerable? O sea, decir, yo no estoy aquí y no lo hago bien y tengo que estar corrigiendo y pidiendo perdón. ¿Tú crees que han hecho un comentario por ahí muy interesante respecto a eso, respecto un poco también esa, como la persona que se acerca a pedir perdón el del otro lo puede percibir como un síntoma de vulnerabilidad. O sea, es decir, esta persona tiene aquí como una brecha, ¿no? Quizá un poco. sí, creo que eso es así. De hecho, de ahí darle la vuelta a la cara del hecho de pedir perdón, de enseñarnos a perdonar y de perdonarnos a nosotros mismos, porque en absoluto es algo vulnerable. Es un hecho de absoluta valentía. La clave es ver que perdonar no, Pero la interpretación es la contraria, es de inseguridad, es de debilidad, ¿no? claro, estoy contigo. ¿Y cómo le dices tú a un adolescente de no importa que sea un signo de debilidad, pero es de valientes pedir perdón? Es que ahí es donde estamos, ahí es donde queremos llegar. Pues aquí quiero que me ayuden porque nos están viendo, pero realmente es muy, muy, muy difícil y depende también de la edad del adolescente, más complejo todavía. También influye el hecho de las masculinidades, porque para los chicos es más complejo aún, porque no lo ven de la misma forma. Es como, ¿cómo? Aquí esto no se arregla así, se arregla de otra forma. Entonces aquí pediría un poco una mano para que nos ayudaran a Bueno, las personas funcionamos mucho con, y quizás los niños, como bien dices, lo asocian más a un poco a restaurar rápidamente la relación, el vínculo con su objeto de apego, ¿vale? En este caso con la madre, con el padre, ¿de acuerdo? Y eso se ve muy bien en las edades tempranas, que el niño no interioriza, no introyecta lo que está haciendo, simplemente lo que quiere es, a través de la expresión del perdón no lo hago más, perdón no lo hago más, pero eso quiere decir que automáticamente lo volverá a hacer. O sea, es decir, que muchas veces un poco, como hablábamos al principio antes, un poco quedar menos superficial, no ser capaz un poco de madurar o de darle un enfoque más de la madurez a lo que es, a lo que implica realmente el acto de pedir perdón, pero para introducir quizás lo más importante, que es un eje de aprendizaje. Es decir, eso tiene que sedimentar y cuando yo soy capaz de introyectar, pero para esto las personas quizás hay un poco, pecamos un poco de establecer unos límites de tipo punitivos, ¿de acuerdo? O sea, es decir, actuamos más desde quizás el miedo al castigo que pueda conllevar el hecho de no haber cumplido con eso que se espera de mí o haberme equivocado, haber errado, ¿de acuerdo? Que quizás un poco donde sí que estamos inmersos en una sociedad donde en cuanto te cuelas se te es castigado. No persigue tanto, no se persigue tanto el reforzar o el premiar lo que se hace bien, sino que automáticamente en cuanto hagas mal algo va a caer sobre ti. ¿No? De hecho, yo tuve una experiencia de tráfico y llevaba veintitantos años conduciendo sin ninguna multa. Tuve pedí perdón en una carta al delegado de tráfico y me dijo que aquí no cabe el perdón, que si lo has hecho mal tienes que pagar la consecuencia. Entonces vivimos en esa, estamos conectados y desde muy pequeños nos conectamos en ese pedir perdón basado simplemente en recuperar la estabilidad, no en introyectar, no en aprender. Y ahí es donde quizás queremos que dar ese salto. O sea, decir, la pregunta quizás que te quiero hacer es, ¿perdonar se puede educar? Sí, desde luego. Desde luego que sí se puede educar. Y además, tú tienes una oportunidad preciosa con lo de las escuelas de familia, porque la base está desde luego empezar desde la familia, desde el ejemplo, desde lo que supone el hecho de enseñarle a perdonar en sí. Entonces es completamente educable. Sí, sí, sí. Hay que enseñar a perdonar. Los pasos son lo que tú estás diciendo. No puede ser un falso perdón que se quede en la superficie y decir,
te pido perdón para pasar por esto, venga, ya estás perdonado, ya está. No, 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 perdonar es algo más. Es intentar reparar, es reparar ese daño, explicar un porqué, que de verdad exista un remordimiento, pero no un remordimiento en el sentido de que te vayas y estés mal y estés dando vueltas todo eso. No, que de verdad, tú de verdad sientas que te has equivocado y que lo quieras reparar y ver cómo. Entonces, evidentemente, Eso es. se puede educar y de hecho hay que hacerlo y ver que eres responsable de una acción y buscar una alternativa positiva para que eso no vuelva a ocurrir. Entonces, desde la familia, desde las escuelas, desde la propia sociedad, los medios de comunicación, las tecnologías, el ejemplo de lo que estamos haciendo, nosotros mismos, con nuestro ejemplo, es algo súper importante y completamente como otras acciones, otros valores u otros hechos es educable. Claro que sí. Y esa expresión que muchas veces usamos tanto con los niños más pequeños y con adolescentes de pídele perdón, esa orden, ese imperativo de ve ahora mismo a pedirle perdón. ¿Qué connotación tiene? ¿Cómo se conecta todo esto? Pues con lo que estás diciendo ahora, de hecho, es uno de los tipos de perdón que es más es criticable. Los autores lo que dicen es eso, que es un falso perdón, que eso realmente no es de verdad y que queda en la superficie. Entonces, tú no estás enseñando a tu hijo el por qué tienes que pedir perdón y qué eso implica. Y se queda en pídele perdón. Entonces, muy mal, muy mal. Está bien porque es O sea, que no es recomendable eso de exigir el perdón, de pídele perdón a tu padre o pídele perdón a tu hermano. y al final la palabra en sí pierde valor. De hecho, la utilizamos muy fácil antes, cuando me iba a la colección. Una de las palabras que yo usaba, perdón porque no va esto bien. ¿Cómo que perdón porque no va esto bien? Al final lo usamos como algo sin valor. Ese es el problema. Hay más de disculpar, es que como hay diferentes niveles, ¿no? O sea, es decir, que en ese sentido hay diferentes niveles, ¿no? Y cómo cuando yo soy padre, imaginemos, yo soy padre, mi hija todavía tiene 10 años, pero ya está empezando a sacar los codos, ¿vale? En cuanto al temperamento, en cuanto a quizás aspectos más bruscos, ¿vale? Y yo soy padre de un hijo, de un adolescente y veo que se ha equivocado o veo que hay una ruptura, hay una catarsis, nos hemos desconectado, hemos enfadado. ¿En qué momento, para todos esos padres y madres que nos están escuchando que tienen hijos adolescentes, en qué momento o cómo puedo yo seleccionar el momento para acercarme y buscar esa reconciliación? ¿O quién tiene que dar el paso? O sea, porque aquí también entramos en lo que es el orgullo. ¿Cuándo, en qué momento y quién de los dos da ese paso cuando es un hecho de dos? Pero sobre todo quizás lo más interesante sería decir cómo un padre y una madre pueden seleccionar o buscar cuál es el momento más adecuado para un poco iniciar ese proceso de restablecer el vínculo. Si es el adolescente el que se ha equivocado, lo ideal sería que lo iniciara él. Pero claro, si lo que se pretende es enseñar a que lo haga, pues a lo mejor no le queda de otra que iniciarlo. Entonces, ahí tú me puedes echar una mano porque creo que me lo vas a resolver mejor que yo, porque tienes muchísimo más rodaje en ese sentido. Sí, pero quien ha hecho el estudio aquí exhaustivo, ¿vale? Quien ha hecho la tesis, en este caso eres tú. Sí, y coincide y se conecta con lo que hablabas antes, ¿no? O sea, es decir, el mejor dictado es el ejemplo. O sea, es decir, de nuevo nos encontramos con que yo soy la referencia de lo que quiero que tú seas. De ahí tiene que ser en ese sentido, ¿vale? Y quizás un poco puede conllevar el hecho de que en diferentes momentos yo tenga que un poco que saber bajar 2 peldaños de mi escalera para que tú también puedas empezar a subir. O sea, es decir, que yo provocar también un poco esa conexión, ese acercamiento. De hecho, en la consulta funciona muy bien. O sea, es decir, porque aquí evidentemente, cuando las personas llegan ya a las consultas, como cuando reciben o demandan la atención de mentoring, ¿no? De un mentoraje. Es decir, porque ya la situación es de crisis, ya hay una ruptura, ya hay que empezar no por el perdón, hay que empezar a restaurar desde lo más básico, ¿no? O sea, lo que son hasta incluso los vínculos, o sea, es decir, que es lo más elemental, ¿no? Entonces, quizás un poco ahí todo ese proceso de
de duelo, de cómo hemos llegado hasta aquí, de por qué nos hemos desconectado. Y hay un momento muy importante que quizás nos interese a todos, y sobre todo a los adolescentes, es ese momento como en qué contexto estamos a nivel evolutivo. ¿Dónde podemos situar a un adolescente? En un momento donde el distanciamiento hacia sus padres, hacia su familia, incluso hacia lo que son las figuras de autoridad, no es un capricho, es una necesidad. O sea, es decir, yo necesito decir, tú te quedas aquí ahora, tú a mí no me vas a decir lo que tienes que hacer, lo que tengo que hacer, no me vas a decir cuáles son mis errores, porque yo necesito aprender de mí mismo. Es decir, quizás ese es, para mí, quizás el punto crítico. Y entonces ¿cuál es el trabajo realmente que hacemos los orientadores, los psicólogos? Conectar las dos necesidades. La necesidad de una madre y un padre que ven cómo su hijo se ha separado de ellos, pero la interpretación que suelen hacer siempre es como algo personal, ¿no? Es decir, es como desde el conflicto, ¿no? Y realmente yo tengo muy claro que no es nada personal, eso digo a los padres, no es nada en el sentido que haya que aprender, sino desde el momento que yo entiendo que tú tienes que hacer las cosas por ti mismo y yo tengo que dejarte ese margen de hacer las cosas por ti mismo. Vale. Eso es fundamental. Entonces, eso es fundamental. ¿estaría de acuerdo en que fuera él el que iniciara el proceso? Yo creo que ahí los padres, como he dicho antes, tenemos que saber cuándo y en qué momento, pues la pregunta que te hice antes, ¿no? ¿Cómo buscar ese momento, ¿no? ¿Cuál sería el más adecuado? Los padres también tenemos que saber un poco en ese sentido de cómo se encuentra él y cuál es el nivel de tensión. ¿Cuál es el nivel de tensión que hay en ese momento para quizás lo más interesante? Porque yo, si veo a mi hijo que tiene un estado de tensión, de ira, es decir, que quizás es el estado máximo, ¿no? En la escalera de lo que es la dificultad. Si yo veo que está instalado en ese momento, ahí quizás es como padre, como madre, no es el momento adecuado. O sea, es decir, hay que esperar que se enfríen, hay que esperar que pasen incluso algunos días, hay que soportar con toda la fuerza y con todo el dolor ese distanciamiento que va a haber durante unos días. Pero no desde una perspectiva quizás más de desprecio o de rivalidad. O sea, yo creo que ahí lo que nos sobra quizá a los adultos es entrar al trapo de esa rivalidad, ¿no? De decir, ahora pues yo y yo también y yo más, ¿no? Que es un poco lo que se puede en estos casos, ¿no? ¿Vale? Y ahí es donde quizá los padres... un poco de evitación. En eso sería como un poco que se están evitando y tampoco es lo ideal, ¿vale? Claro, no es mirar para otro lado, o sea, que no es... Pero sí es saber cuál es el momento adecuado, que para mí sí es importante, ¿de acuerdo? En el sentido de decir, bueno, en caliente, olvídate porque en caliente ni siquiera somos capaces, no tenemos ni la cualidad de razonar, o sea, ahí estamos desconectados por completo y ni uno ni otro, hemos perdido la objetividad por completo, estamos cada uno inmersos en la ofensa o en la agresión que hayamos recibido en ese momento. Y ahí no hay opción de entendimiento ni de comunicación. O sea, lo que hay es un distanciamiento y todo lo que tú me digas lo voy a volver a usar para atacarte, ¿no? Para decir, porque voy a tirar como muchas veces te dicen, ¿no? De la hoja de reproche, el Excel de los reproches, ¿no? Muchas veces aquí aparecen en las consultas, ¿no? Luis, te he traído unas notas, unas listas, porque mira lo que hizo otro día. Entonces yo intento cortar siempre eso, de decir, no intentéis traer aquí una lista o todo lo que os ha pasado. Vamos a centrarnos en la solución. Vamos a centrarnos en cómo yo puedo, a partir de esa catarsis, construir un nuevo espacio, una nueva forma de relacionarnos y, sobre todo, desde la toma de contacto, desde la conciencia del padre y madre de qué tenemos delante. O sea, una persona que está en un proceso de cambio, que está en un proceso donde su mundo ya no es el que ha sido hasta ahora, y con una revolución mental, social, de cambio de necesidades, de cambios corporales, de todos los sentidos, y ahora tú ponte ahí a hablar con él, ¿no? Es decir, que es complicado en el sentido que lo llevemos al plano de decir, no, qué bonito, el perdón, sí, pero ¿para qué? ¿Vale? O sea, es decir, que en ese sentido es fundamental que tomemos conciencia, y yo lo decía en un artículo que se llama Los 4 amores, porque tenemos 4 amores en la vida. ¿Vale? El primero es de 0 a 6, que es el amor de la necesidad, basado en la necesidad. Yo necesito a papá y a mamá para sobrevivir, necesito a alguien, a un adulto para que me cuide. Luego viene el amor de la admiración, que es de 6 a 12, que es para los padres, estamos ahí en ese momento nosotros ahora, es maravilloso porque
todo lo que hacemos es como, ¡oh! Y los niños se extasian mirando una contemplación de papá y mamá, del poder, son maravillosos. Y esa etapa es muy bonita, pero tiene una salida muy complicada, que es la del el siguiente amor, que es el tercero, que es el de te rechazo, ¿vale? O sea, es decir, que es el momento complicado que en torno a los 12, 13 años, ¡plaf!, hay una desconexión brutal. Mi hijo ya no hace lo que hacía, ya hace lo contrario, ya no nos gusta lo que hace, porque eso también es evolutivo, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Y esa desconexión muchas veces nosotros, como padres, perdemos el control. O sea, es decir, la adolescencia en ese momento quizás es difícil de decir cómo te controlo yo ahora que ya no puedo, ni siquiera con castigos. El castigo es la peor herramienta que se puede usar. A que nos están haciendo preguntas. Pero ¿y cómo? Ajá. Yo es que lo tengo complicado, sí, porque el margen que me queda para leer es muy pequeño, ¿no? ¿Vale? Un momento, a ¿De ver. acuerdo? Voy a dar aquí una Y hay aquí, silla. hay una cantidad de preguntas Venga, estamos tremendas. mirándolo. ¿Las podéis repetir, por favor? ¿Qué? Las cuatro, Es que yo no la... repetir el qué. Las preguntas, que nos están haciendo preguntas. Entonces, Sí, pero es que esto es complicado. a mí abajo sí me aparece, pero no veo las preguntas ahora, como que se ha ido. Antes, es que igual se me va a mí, es que no va bien hoy. Uy, ahora te vas tú. ¡Ah! Esto sí que ya es terrible. Ahora he perdido a Celeste, no sé si la he perdido demás. Vale, bueno, para terminar lo que estaba yo un poco hablando de los cuatro amores, pasamos del tercer amor, que es el del te rechazo, ¿vale? Al ya el que queremos todos, ¿vale? Es decir, que es el de te quiero. O sea, es decir, es la madurez y es el momento donde se conecta todo. ¿Me escuchas, Celeste? Hay una pregunta de una chica que Sí. dice que aunque nos han hecho daño hay que perdonar, pero claro, está ahí la pregunta y no sé muy bien la situación. Entonces, claro, el contexto es fundamental. Claro, el contexto es fundamental. Un poco repetir. Es que claro, poniendo situación, hay dos formas de perdonar. Una es el perdón interno y otro el perdón conductual, para que entiendan los adolescentes que están viendo. Una cosa es que yo sienta que he perdonado a alguien para yo sentirme bien, o que he perdonado algo que me ha hecho daño para yo sentirme bien, y otra es que yo muestre o sea, que haga una conducta o tome una decisión que la otra persona vea que yo la he perdonado. Pero claro, tengo que saber un poco más la pregunta para intentar darle un poco una respuesta. Siempre, claro, matizar, sí, evidentemente. ¿Vale? Evidentemente, es más feliz quien sabe perdonar. Yo creo que quizás un poco también en ese sentido, ¿vale? Y quizás es más fácil, yo he puesto aquí, lo fácil es no perdonar. Aparentemente. O sea, es decir, yo me quedo con lo que tú me has hecho, con lo que no me has hecho, o con lo que he hecho mal y me quedo ahí en un estado donde no acepto que se pueda restaurar. ¿De acuerdo? Entonces, creo que ahí también tenemos que ser flexibles o trabajar un poco, introducir también el concepto de la flexibilidad como un elemento fundamental. Es decir, ¿quién no se ha equivocado? O sea, es decir, y quién no incluso ha tenido grandes errores que ha tenido consecuencias importantes en los demás. Es decir, yo creo que ahí la persona, quizás como tú decías antes, ¿no? Somos maravillosamente imperfectas y partiendo de nuestra propia percepción, que es, para mí es muy importante, que es el tomar conciencia de nuestra humildad, como decíamos, la humildad como el saber hasta dónde llego yo, hasta dónde llegan los demás, hasta dónde yo puedo entender que me equivoco como se equivocan los demás. Y eso va a permitir después un poco que pueda fluir en el sentido todo lo que conlleva, ¿no? El acto de decir, pues hay que pedir perdón, hay que pedir disculpas, hay que aprender, ¿no? Y yo creo que no hay cosa más bonita, y eso lo vivo yo mucho en la consulta, cuando esa persona se da cuenta, toma conciencia y se da cuenta de su propio error o del daño que ha hecho y decide dar el paso de reconciliarse consigo mismo y con los demás. Es ese momento de felicidad. Y después incluso cuando lo hemos trabajado en la consulta y han vuelto a su casa y lo han hecho, lo han consumado, me han llegado WhatsApp de decir, qué bien me siento ahora, ¿sabes? Que me he quitado todo el peso de encima y de repente me siento, ¿cuál es la palabra? Liberado. Me siento liberado, o sea, es decir, es como una sensación de ese lastre, ese peso que tenía yo ahí, y yo creo que quizás un poco eso es lo que deberíamos practicar todos, tanto adultos como adolescentes, como
Es decir, practicar el hecho de decir, de comunicar, de poder un poco dar ese paso de decir, oye, lo siento, me he equivocado, o sea, decir, perdón, y voy a intentar, porque aquí se nos ha olvidado un poco, o yo quiero que no se nos olvide hablar de este tema, que es de las expectativas, ¿vale? De cómo a partir de las expectativas que generamos en nosotros mismos y en los demás, es una fuente de error constante, es una fuente incluso de reproche constantemente. ¿De acuerdo? O sea, es decir, que el factor expectativa, yo espero que el otro haga, o el otro diga, o el otro intervenga, o el otro me ayude, porque yo le ayudé el otro día, o el otro no me haga, o el otro no me agreda. Entonces, ahí somos, fíjate, las personas somos un parque temático a la hora de generar expectativas y de darle un poco cuerda a todo esto, ¿no? Entonces, ahí es donde también tenemos que tener esa cualidad de poder conectar y de saber visualizar de que porque yo lo piense no va a ocurrir así. Incluso el miedo a cuando uno quiere pedir perdón, ese miedo a ser rechazado, que también existe, ¿vale? Me quiero acercar a ti, es lo que tú decías también, ¿no? Que es muy interesante. Es decir, el hecho de yo pedirte perdón no va a implicar que tú me lo vayas a aceptar. La reciprocidad, hablamos ahora de esa cuestión, ¿no? O sea, es decir que, pero creo que también está en eso, ¿no? En saber crear o saber establecer esas expectativas que sean coherentes, que sean... Y luego, cuando uno plantea un escenario de cómo quiere que sea, también tiene que plantearse el escenario posible de que no sea así. O sea, es decir, que ahí eso sí que para mí es un índice de madurez, ser capaz un poco de poder esperar más allá de lo deseable. O sea, y eso es importante. Aprovecho la oportunidad con lo que estás diciendo porque es muy interesante, porque si a raíz de este conversatorio sería muy interesante que alguien se animara o a iniciar un proceso de perdón con uno mismo o pedir perdón a alguien o incluso con la oportunidad de aprovechar las tecnologías, pues decir, mira, la he liado por la tecnología, pues ahora pido perdón a alguien, le mando un Instagram, un mensaje, le mando algo, pedirle perdón. El hecho de la expectativa es muy importante porque cuando se inicia ese compromiso para iniciar eso, tú puedes tener, o sea, tú te programas y dices, vale, hoy voy a pedir perdón a esta persona, le voy a mandar este mensaje y lo voy a hacer a esta hora y te vas montando la historia, la historia, la historia y es importante esto, que esa persona está en su derecho de aceptarlo o no aceptarlo. Aquí lo interesante Claro. sería que te produce el bienestar de que tú ya has intentado esto y te has liberado. Entonces, puede ser que te merezca la pena seguir profundizando y decir, vale, no me perdonas, pero ¿qué es lo que necesitaría para que me perdone? Porque creo que merece la pena, además, ya la otra persona tiene que decidir si le compensa volver a iniciar un proceso o parar. Decir, vale, ya está, yo ya te pedí perdón y yo siento que lo he hecho, pues ya paro, yo estoy tranquilo conmigo mismo porque me he disculpado, lo he reconocido e intentado repararlo. Entonces, lo de la expectativa es clave porque posiblemente te diga que no, pero también está la opción de que diga, vale, pues muchas gracias y te liberas de eso. Y respecto a lo que comentaba la chica, sí quería decir, respecto a esa pregunta, no sé muy bien el contexto, pero sí podría decir que lo que sí es comprobar lo que estás diciendo, Luis, que sí hay unos beneficios, que los beneficios son que independientemente de todo lo que estamos hablando, a la persona que decide perdonar, es como una especie de semilla de esperanza que se siente en el corazón, porque se libera de eso y siente como algo más bonito y como que tiene hacia la vida, es como que tiene más, ¿cómo sería? Como más compasión con uno mismo y con la vida. Entonces es interesante porque en lugar de tener venganza o evitación en su corazón o una venganza imaginada dando vueltas y un peso que va pensando, pues imaginando ojo por ojo, diente por diente, hasta que esta persona no me haga esto, pues no lo perdonaré. Deseo que tenga lo que se merece en el sentido negativo. Eso lo desgasta y al final lo consume. Si en lugar de eso tú te desvinculas de esa persona, lo perdonas y dices, vale, pues ya está, ahí está. Ya estás perdonado, ahí te quedas, te desvinculas y te centras en otra cosa, eso te produce bienestar y son semillas de esperanza que se van pasando incluso de una generación a generación, diría yo. Entonces eso es más interesante y más positivo, sin lugar a dudas, que en lugar de eso utilizar
una venganza imaginada que te desgasta, porque esa es otra. No es lo mismo tú vengarte de un compañero, de un amigo, que pensarlo. También es importante que los adolescentes vean eso, porque a lo mejor se pueden sentir un poco culpables como diciendo, uff, quiero que le pase algo malo. Una cosa es que desees o lo pienses, y otra cosa es que tú hagas algo malo para que esa persona sufra. Entonces es distinto. Claro. Sí, es evidente. Bueno, hoy en día también se da un perdón que es como muy simplón, que creo yo que todos en algún momento dado hemos tirado de él, que es a través de las tecnologías. O sea, es decir, es mandar ese WhatsApp de cobarde, como yo digo, ¿no? De lo siento, así con el besito, con el... y que las tecnologías también permiten unas nuevas formas de comunicación, ¿vale? Y muchas veces entre padres e hijos también un poco se busca... no es tanto de hacerlo de forma personal, de forma cara a cara, ¿vale? Sino que usamos la tecnología para escabullirnos y no tener que estar con esa tensión de decir, ahora te pido perdón delante tuya, ¿no? Y el hecho de los WhatsApp, ¿vale? Muchas veces funciona así, tanto para enfadarse como para reconciliarse, o sea, es decir, que es fácil en ese sentido. Ahí lo que falta, evidentemente, es lo no verbal, ¿no? O sea, simplemente es una frase hecha, ¿no? Luis, me están diciendo las compañeras de Mentoring que lo cerremos, que lo guardemos. Y que sería, es que si no vamos a... y que sería interesante que abriéramos una ronda de preguntas por si... Vale, entonces cierro, vuelvo a abrir, cierra, ¿vale? lo guardamos y ya que nos haga una ronda de preguntillas. Vuelvo a abrir y abrimos preguntas, ¿de acuerdo? Venga. Vale, pues entonces, venga, pues vamos a darle finalizar y volvemos todos, no vayáis, ¿vale? Dice la pregunta, ¿cómo perdonar a una persona que no, cómo perdonar a una persona que no te ha pedido perdón? De Egago 55. Perdón, Dice, hermano, alguien pregunta cómo perdonar a una persona que no te ha pedido perdón. Celeste. Vale, Fernanda dice si conozco el método REACE. ¿Ese es el método de los pasos para perdonar o no, Fernanda? Creo que sí. Ahora me dice. Un besito, Fernanda. El perdón entre hermanos. Venga, estoy apuntando dos. Sí. ¿Alguien pregunta? Vale, el perdón entre hermanos, venganza, habitación. Sigo. El método. ¿Por qué? Dice Sonia, dice, ¿por qué es tan difícil perdonar? Vale. Pues porque la amígdala, Sonia, bueno, hablando un poco de por qué es tan difícil, ¿vale? Porque la amígdala, es decir, la que controla quizás nuestras emociones más primitivas, ¿vale? Tiene una capacidad, tiene una memoria muy larga, o sea, es decir, que tiene un componente también muy primitivo relacionado con el instinto de autoprotección, ¿vale? Entonces, quien me ha hecho daño tiende un poco, las personas tendemos un poco a decir, cuidado, ¿vale? O sea, decir que me puede volver a hacer daño, ¿no? O sea, decir que muchas veces, y de hecho hay una frase que está muy bien dicha, que dice, la primera vez que te hagan daño, la culpa es del otro, que te ha hecho daño. La segunda es tuya, ¿no? Entonces, quizás conectando con ese instinto de autoconservación, de autoprotección, es decir, yo no voy a dejar que me vuelvan a hacer daño. Entonces, poco a poco, cuando crecemos y perdemos esa ingenuidad, esa inocencia, ¿vale? Incorporamos todo lo que es ya esos prejuicios, ¿de acuerdo? De decir, yo no voy a permitir que nadie... Y muchas veces los padres incluso lo hacemos de una forma muy espontánea, ¿no? Es decir, cuando alguien te ha pegado, dice, pues pégale tú también. Y dale más fuerte que tú. Es un poco como decir la bofetada por la bofetada, ¿no? Y quizás un poco, como decíamos antes, el hecho de yo pedir perdón también lo puedo entender o interpretar como un síntoma de los demás van a ver que yo soy vulnerable. O sea, que ahí me instalo más también en esa actitud de no, ¿vale? De no pedir perdón como si fuera eso un estatus, ¿vale? Por eso quizás sea tan difícil perdonar, ¿vale, Sonia? Así que buena pregunta, ¿vale? Conectándolo con todo, ¿no? Con nuestros... Se necesita un apoyo para ofrecer el perdón a alguien. Celeste, Bueno, tenemos 10 minutitos, ¿vale? Te veo que estás apuntando ahí lo más grande. ¿Vale? Voy a empezar y ahora me he quedado por Iván Marchena 96. Empiezo y si no luego... Es sábado. Venga, voy rápido. Vale, bueno.
Lanza tú un par de respuestas, venga. Venga, dice, me ha pedido saber que hable de la evitación y la venganza, ¿vale? Entonces, esto sí se verá. Esto es como una especie de semáforo que es rápido, ¿vale? Para que lo entendamos. Aquí estaría la venganza, aquí estaría la evitación y aquí estaría el perdón. ¿Qué ocurre? Pues que el perdón pues, es una venganza positiva frente a, o sea, el perdón es una estrategia positiva frente a la venganza y a la evitación. ¿Qué ocurre? Que con el perdón nosotros lo que hacemos es que prevenimos que el círculo de la venganza o de evitar a otra persona continúe en el tiempo. Por eso es positivo, porque prevenimos que continúen los conflictos. Eso es lo que creo que es la pregunta de Isabel. Voy a un momento. Ahora, ¿todo el mundo merece ser perdonado? Yo creo que sí. ¿Por qué todo el mundo merece ser perdonado? ¿Por qué? Porque todo el mundo que venimos a vivir somos imperfectos y somos personas que merecemos eso, el perdón, la compasión, el hecho de la vida, de una segunda oportunidad, etcétera. Yo creo en las segundas oportunidades y en el perdón. Entonces, bajo mi punto de vista, sí, todo el mundo merece ser. Y tres oportunidades también. Venga, Dos y sí. tres. Otra ¿Vale? Yo creo pregunta. que todos tenemos un poco también derecho a Porque... equivocarnos más de una y dos veces. Es decir, no es una cosa que... Vale. Me pregunta Fernanda, que Fernanda es mi amiga desde México, que si conozco el método REACT. Sí, claro, lo conozco, el método creo que es Workington. Sí, Albert Workington, pero no sé si lo digo bien. Entonces, luego, si queréis, os pongo un poco la descripción de ese método, que son como los pasos para perdonar. ¿Vale? Son las iniciales, vienen a decir de cada paso, que sería la compasión, la empatía, etcétera. Abajo lo ponemos y listo, por un lado. Si no Aquí hay te... una rápida y Marchena, perdona, Celeste, dice, considero que para que se produzca el perdón conductual debe producirse primero el perdón interno, ¿cierto? Yo creo que eso lo hemos hablado antes, es decir, que yo puedo pedir perdón superficialmente, es decir, de hoy necesito mucho, y luego realmente no introyectarlo, es decir, que el perdón real es cuando soy capaz de introyectarlo, soy capaz de hacer lo mío, y es cuando se genera ese aprendizaje, es decir, que es la base de todo, de poder avanzar, la base de poder crecer en ese estatus, ¿no? ¿Vale? También han preguntado si alguien que no te ha pedido perdón merece ser perdonado. Todos conocemos a Irene Villa, maravillosa, y por desgracia los etarras que en su momento le hicieron tanto daño, no estoy segura que no le pidió perdón. Sin embargo, ella ha decidido perdonarlo. Eso es un ejemplo para Claro. esta pregunta. Eso yo creo que es lo mejor que en estos casos, con este ejemplo que te has puesto, es lo mejor que se puede hacer. O sea, es decir, yo tengo una decisión que tomar. ¿Qué hago? ¿Vivo con esto para el resto de mi vida? ¿O sin tener que reconciliarme soy capaz un poco de decir, entender que hay situaciones que pueden ocurrir? Porque si nos ponemos así, desde luego, entonces, apague, vámonos. O sea, es decir, la cantidad de situaciones surrealistas y simplemente basadas en intereses comerciales. Bueno, es decir, que si nos metemos en ese terreno, tendríamos que estar aquí 3 días. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Como tú has dicho antes, hay un componente que es muy altruista y yo siempre he dicho que el altruista es el primer egoísta. Es decir, fijaros lo que estoy diciendo, que hacemos las cosas por los demás, pero realmente lo que estamos buscando ahí es nuestro propio beneficio. O sea, es decir, que creo que ese perdón, ese acercarme al otro para reconciliarme conmigo mismo más que con él. O sea, es decir, no estoy esperando que el otro me diga, uy, hay que ver el daño que te he hecho. De hecho, quizá incluso en ese caso que has puesto no haya habido ni siquiera esa reconciliación, no haya habido ese entender el perdón, que es el daño que se ha hecho. Entonces yo creo que también es muy importante verlo desde esa perspectiva, o sea, como hablamos antes de la empatía, ¿no? O sea, decir, que todo lo que es el buscar esa forma de decir yo te perdono no quiere decir que yo entienda lo que tú estás haciéndome o lo que tú me has hecho, pero que simplemente no quiero yo vivir con eso, o sea, es decir, rompo con eso que me conecta, con ese cordón umbilical que me conecta a un estado de negativismo, de pesimismo, y a partir de ahí es como tú decías antes, ¿no? Uso más el mirar para otro lado, esa indiferencia, para centrarme en lo que me interesa a mí, que es poder avanzar, ¿no? Que es importante. Luis, hay una pregunta muy interesante que es de Casa Rural Arboleda. ¡Hombre! Vale, pero eso ahora lo cortamos en el vídeo. Bueno, ella lo ha hecho público. Que dice, cuando a mi hija de 13 años le ofende, el tema de bullying,
le digo que le perdone. No sé si hago bien, no sé si necesita otra herramienta. Ahora que nos diga ella si quiere que aparezca esto o no, porque no sé si lo tendría que haber dicho. Ah, vale. Sobre el tema del bullying, Claro, la la verdad, referencia, sí. sobre el tema del bullying, no estamos diciendo de que el perdón sea justificar los hechos. De hecho, uno de los temas del bullying es la diferencia entre la violencia y escolar y el bullying, que esto daría para otro conversatorio. Claro, Que en el tema del pues bullying igual no se importa. sería muy importante decirle la alternativa al perdón, ¿cuál sería? La venganza, la evitación. La venganza y la evitación al final es negativo también para la víctima. El hecho de que tu hija decida perdonar o enseñarla a perdonar no significa ni que justifique eso, ni que no tenga una consecuencia para esas personas que han hecho esa agresión. De hecho, lo interesante sería pues que repararan ese daño o que en este caso pues se activaran los protocolos de acoso escolar, que ya aprovecho para repasar esto y repasar un teléfono muy importante que sería el 900 018 018. Saludos desde Claro. México. Bueno, es que el tema de la cosa escolar daría para mucho, o sea, daría para meternos aquí, ¿sabes? Entonces, yo intento un poco así, aunque sea coloquialmente, ¿de acuerdo? Quiero que se entienda esto, que aunque sea coloquialmente, yo siempre aplico una premisa y la aplico un poco con muchas agresiones que yo recibo en las redes sociales, comentarios, ¿sabes? Que intentan hacerte daño por el hecho de hacer daño, ¿sabes? Porque no están de acuerdo contigo. Bueno, pues dilo, yo estoy de acuerdo. Entonces, aquí pasa un poco, la premisa es, no hay más tonto que el que replica a un tonto. Es decir, que si una persona, aunque entiendo, ¿vale?, pueda levantar suspicacia este comentario, ¿no?, esta premisa, pero es como decir, yo tengo una decisión, tú me quieres agredir a mí, ¿vale? O tú me quieres que yo acepte tu agresión. Yo soy quien decido si acepto o no acepto esa agresión. O sea, es decir, cuando yo reacciono a tu agresión, entonces te estoy dando cuerda, le estoy dando cuerda. Es decir, te estoy diciendo, la próxima vez si quieres me puedes volver a agredir, porque mira cómo entra al trapo. Entonces, cuando alguien intenta agredirte, como he puesto el ejemplo antes, ¿no?, un comentario, una falta de respeto en las redes sociales y demás, es que ni se me ocurre decirle nada. Pues quizás ahí aplicar un poco la indiferencia, ¿no? O sea, decir, y si acaso, en ese momento en caliente, que si acaso es lo último, ¿no? O sea, es decir, pensar un poco la respuesta de qué es lo más inteligente que se puede decir a la persona que no sabe respetar. Te cuenta que cuando vivimos una agresión, lo que tenemos es una persona que te quiere imponer, ¿vale? Con la violencia te quiere imponer una circunstancia determinada. Y yo creo que ahí quizás un poco también lo mejor que se puede hacer, y yo lo que sí promuevo cuando son acosos, por el tema de acoso escolar, lo que promuevo es que vaya poco a poco tejiéndose una red de amigos, una red de personas, yo le llamo escudo, ¿vale? Una red de escudos donde yo me puedo proteger, donde yo puedo sentirme seguro. No tanto el hecho de devolver la agresión, sino de crear, ir poco a poco construyendo ese escudo que me sienta a mí, me haga sentir bien y me proteja y pueda un poco en ese sentido poder llevar una rutina en un entorno escolar lo más posible, ¿no? Aprovechando ahora el confinamiento, pues fijaos, lo bien que le ha venido a muchos niños que no querían afrontar esa situación de rechazo y que ahora, bueno, tenemos aquí este impasse de no sabemos ni siquiera si en septiembre se va a poder volver al colegio, si no, están en su salsa, ¿no? Yo tengo algunos pacientes que me dicen, Luis, yo no quiero que vuelva al colegio. Ya, Fíjate, bien yo no está quiero el volver al tema colegio. de la, las tecnologías, desgraciadamente. Claro, Entonces, ¿sabes? una última pregunta, porque no sé si no se Venga. lo ha dejado entero, que dice, perdón entre hermanos y padres, o algo así, pero no entendí muy bien la pregunta, algo así como, pues, perdón entre Bueno, hermanos las y relaciones padres. filiales, eso es muy bonito, porque además hay que saber, Pues, que en los procesos de relaciones filiales también se produce un hecho que es cíclico, o sea, es decir, hay momentos de distanciamiento. Hay personas que soportan ese distanciamiento y personas que no lo soportan. Yo he tenido la suerte de poder compartir reconciliaciones de madres e hijos, madres e hijas, en este caso una madre y una hija, que habían estado 15 años sin hablarse, ¿vale? Y vivir esa reconciliación en directo, os podéis imaginar, ¿vale? Pañuelos y pañuelos, o sea, aquello fue un encuentro tremendo, ¿no? Entonces, son diferentes en el sentido de que hay algo más que un vínculo, que es la relación de apego. Entonces, va a depender mucho de esa calidad es la relación de apego, de cómo ha sido un poco se ha conectado todo eso.
para que eso dure más o dure menos, pero es evidente que todas las familias pasamos, en todas las relaciones familiares, pasamos por periodos donde alguien, ¿vale?, nos hace un feo y de ahí podemos tomar esa decisión de estar mucho tiempo o poco tiempo distanciados, pero también ser conscientes que esa es quizá la parte difícil, cuando uno se siente atacado o se siente dañado, en ese momento ser consciente de que esa emoción tan intensa de dolor de la hora no va a perdurar, o sea, es decir, posiblemente vaya un poco cayendo, ¿no? Vaya un poco bajando en intensidad y a partir de ahí quizás un poco ir buscando ese momento donde por muchas circunstancias se puede uno volver a conectar, ¿de acuerdo? Porque las redes filiales tienen también esa... Nos pide Isabel conclusiones, ¿vale? Antes de terminar, no sé si tenéis alguna última pregunta para las conclusiones. Empezamos un poco con las conclusiones. Yo las cierro así. Con el tema del confinamiento, que decís que, uno, pues que pongamos nuestro perdón, que dos, que el perdón es imperfecto, que cada uno necesita su tiempo y que si venimos a vivir nunca sabemos si podemos pedir perdón porque estamos viendo que las personas mueren y morimos. Y luego el tema que está pasando nos está poniendo su corazón a flor de piel. Entonces, que en lugar de sembrar semillas de venganza o de evitación de violencia, de conflicto, mejor sembrar semillas de perdón y de esperanza. Esas serían un poco mis conclusiones. Bonito. Vale. Bueno, pues yo me quedo con que, ¿vale?, tenemos que darle este cambio a esa imagen que tenemos de cómo es. Y sí que es verdad que todos habréis pensado mucho de que qué difícil es ir en contracorriente, una sociedad donde lo que se vende, ves televisión y ves violencia, ves agresiones, es complicado ahora decir a tu hijo, no, cariño, tú busca el perdón, ¿no? O sea, es decir, parece como que, además, no hemos hablado de ese tema que también sería muy interesante, cómo se conecta también con ese eje moral, ético, religioso, ¿vale?, que es donde nos han educado del perdón, pon siempre la segunda, la otra mejilla, ¿no? O sea, es decir, pero que creo que también, si le quitamos la parte, ¿vale?, esa connotación, nos quedaría decir cuál es la actitud realmente que queremos trasladar. Entonces, yo no creo y pienso que mi filosofía es que somos más y mejores, las personas que sabemos hacer las cosas bien. El problema es que donde hay 100 que hacen las cosas bien y hay uno que no lo hace bien, parece como que contamina el resto del cesto. Y eso no hay derecho. O sea, es decir, yo reivindico siempre, desde mi optimismo más profesional, el que somos más y mejores y el que tenemos la bonita responsabilidad de no tirar la toalla, de avanzar en ese proceso, de ser el mejor ejemplo de cómo se hacen las cosas. Y ahora, por ejemplo, que estamos todos muy crispados en las redes sociales con que si las salidas, con que si nos vamos otra vez a contagiar todos, con si la irresponsabilidad. Yo creo que la responsabilidad colectiva empieza en la individual, o sea, es decir, mira lo que tú haces y no mires tanto lo que hacen los demás para que cada uno sea un poco más consciente de todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que ese proceso de acercarnos a este valor tan bonito que es el perdón, que me ha encantado compartirlo contigo, Celeste, ¿vale?, a través de Mentoris, me parece que es genial. Yo me quedo con una frase que no te olvides de vivir. No te olvides de vivir, ¿vale? Y perdonar ayuda a vivir de una forma más conciliadora, que para mí es fundamental, ¿vale?, y es maravilloso. Muchísimas gracias, Celeste, encantadísimo. Sí. Venga, vale, quedamos en eso, supo las cosas y estoy pendiente. Un beso a todos y poner el perdón en forma. Hasta luego, adiós. Feliz sábado y perdón por el ratito. Adiós.